Gracias, Padre, te damos porque santa, Señor, fue la noche cuando tú entraste, Padre Celestial, al universo, Señor. Veniste, Padre mío, en forma de bebé, Señor, para de esa manera, Señor, poderte identificar con los hombres y los hombres se pudieran identificar contigo, Padre. Para que no dijesen que tú descendiste del cielo en forma de Dios. Y oh Señor, en forma de Dios, otorgaste, Padre Celestial, la salvación al mundo. Y como eras Dios, tenías autoridad sobre todas las cosas. Y no estabas, mi Dios, sujeto a las mismas tentaciones, problemas y dificultades que nosotros, los hombres, mi Dios, padecemos. Pero tú, oh Padre mío, fuiste bueno, Señor, porque tú querías, mi Dios, que nadie, oh Padre Celestial, usase esa línea para decir, oh no, Él no me puede entender porque Él es Dios, pero sí nos puedes entender porque eres Dios 100%, pero también fuiste 100% hombre. Y como hombre, Señor, nos puedes comprender perfectamente porque veniste a este mundo para dar a este mundo esperanza. Gracias, Padre, ahora, Señor, en tu palabra y en ella y a través de ella, glorifícate y háblanos este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Pueden entrar, hermanos. Pues sobre todas las cosas, primeramente, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Dios me les bendiga. Es un gozo tenerles en casa. Tener a poder estar en la presencia del Señor ante todas las cosas. Para pues dar gloria al Señor. Dar gloria a Dios. El tema del mensaje de hoy es ¿cómo sería la Navidad sin Cristo, hermanos? ¿Se han puesto a pensar cómo sería la Navidad sin Cristo? O sea, no habría Navidad, ¿verdad? Bueno, mira, pongámoslo de esa manera, ¿no? Porque desafortunadamente el día de hoy hay quienes quieren celebrar la Navidad, pero no quieren a Cristo que sea parte de la Navidad. O sea, les gusta el día de fiesta, ¿no? Les gustan los regalos, les gustan los antojitos mexicanos, ¿verdad? Si son mexicanos o salvadoreños, si son salvadoreños, lo que sea, ¿no? Pero no quieren a Cristo en sus vidas. Y el problema está en el hecho de que sin Cristo entonces no hay Navidad. Y es ahí donde podemos entender que ¿cómo sería, hermanos, la Navidad sin Cristo? ¿Te has puesto a pensar? Qué triste, ¿no? Sería la Navidad. La palabra, hermanos, Navidad viene del latín, se pronuncia nativitate, ¿ok? Que significa nati, nacimiento, vita, de la vida, y te, para ti. Por lo tanto, la Navidad significa nacimiento de la vida para ti. Para ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos un nuevo vivir, una nueva vida. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, estábamos, nos dice la Escritura, muertos en delitos y pecados y necesitábamos nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es a través de ¿quién? A través del nacimiento de la vida, el cual nos trae la vida a nosotros, a través de Jesús. Hermanos, en una ocasión un hombre fue a la librería a buscar una Biblia en la época de Navidad. Porque digo, ¿qué mejor regalo puedo dar a mi ser querido que una Biblia? Y eso fue lo que él sintió en su corazón. Entonces fue a la librería a buscarla, a comprar la Biblia. Llegó a la librería, encontró toda clase de tarjetas de Navidad, libros de Navidad, pósters de Navidad y regalos de Navidad. Pero en ninguno de los lugares de la tienda donde fue a buscar la Biblia encontró ni una sola Biblia. Fue y le preguntó a la dependienta, hey, ¿dónde están las Biblias? Le dice, oh, venga conmigo, dice. Y lo llevó a la parte de atrás, donde tenían todas las Biblias. Dice, es que en el tiempo de Navidad sacamos todas las Biblias del frente de la tienda y las ponemos en la parte de atrás porque es Navidad y tenemos que vender cosas de Navidad. O sea, el punto principal, la palabra de Dios, la Biblia, que es donde encontramos la Navidad, para ellos en el tiempo de Navidad es insignificante. ¿Por qué? Porque no es un regalo que comúnmente se regala. Y eso es lo que podemos ver, hermanos, en los tiempos en los cuales nosotros ahora estamos viviendo. Ahora hace no mucho tiempo,
uno de los pastores aquí en el sur de California, colocó un letrero fuera de su iglesia para conmemorar las festividades, la Navidad. Y al colocar el letrero puso las siguientes palabras: Jesús es la razón de la temporada. En inglés es Jesus is the reason for the season. Es como es en inglés. Pero si lo traducimos a español es Jesús es la razón de la temporada. O sea, Jesús es la razón de la Navidad, ¿no? Y una señora se indignó muchísimo con el letrero porque estaba enfrente de su casa. Cuando la señora miró el letrero enfrente de su casa, fue y le dijo al pastor: pastor, ¿usted qué está haciendo? ¿Ustedes tienen que meter a Jesús en todas las festividades? Esas fueron las palabras de la señora. ¿Ustedes tienen que meter a Jesús en todas sus festividades? ¿Qué no sería mejor que ustedes pusieran, vengan a celebrar la Navidad con nosotros, pero ¿por qué tiene que estar Jesús en todas sus festividades? Y esas fueron las palabras de esta mujer. Y hermanos, desafortunadamente ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Es el mundo en el cual la gente quiere la fiesta, quiere la celebración. Las personas quieren tener un convivio elegante, bonito, con toda clase de comida y toda clase de decoración y toda clase de bebida, ¿no? Pero no quieren, hermanos, que se mencione el nombre de Jesús en esa fiesta. Ahora en los trabajos ya no es más Feliz Navidad, ahora es Felices Fiestas. En los trabajos ya no es más Merry Christmas, ahora es Happy Holidays. Qué triste, ¿no? Porque están sacando poco a poco ¿a quién? Están sacando poco a poco a Cristo de la ecuación. Y sin Cristo, hermanos, nosotros no podemos tener Navidad. Ahora la pregunta es, ¿te imaginas cómo sería el mundo sin Cristo? ¿Cómo sería el mundo sin Cristo? Si es que fuese posible. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué fuera de la historia si Cristo nunca hubiese venido a esta tierra? La nación de Israel, después del anuncio del nacimiento de Jesús a través del profeta Isaías, tuvo que esperar 700 años para que Jesús naciera. Y después de que anunció el profeta Isaías la venida del Mesías a la tierra, pasaron 200 años mientras Dios continuó hablando al pueblo, pero llegó un momento en el cual Dios no habló a nadie en el mundo por 400 años. 400 años. No se escuchó voz de Dios, especialmente a través de la nación de Israel, que son los que nos trajeron a nosotros las Sagradas Escrituras. 400 años de silencio es lo que se conoce. Así es de que por 400 años, ¿te imaginas caminar en este mundo sin esperanza? Caminar en esta vida sin tener a qué nosotros o en qué nosotros apoyarnos. Sin tener la seguridad de la vida eterna, sin tener la seguridad del cielo, sin escuchar la voz de Dios, sin ser guiados por el Espíritu Santo. Qué triste sería la vida, te voy a decir. Pero desafortunadamente, nuevamente estamos inclinándonos hacia esa dirección. Pero lo más lindo de todo, hermanos, es lo siguiente. Lo más lindo de todo es que el día de hoy nosotros ya conocemos el fin de la historia. Y porque ya conocemos el fin de la historia, entendemos y reconocemos que Jesús nos dijo a nosotros que estas cosas que estamos viviendo iban a pasar. Pero nos dijo que Él iba a ¿qué? Él iba a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros y en vosotros. O sea, con vosotros y en vosotros. En otras palabras, está con nosotros aquí en este santuario y dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque reconocimos que somos pecadores y necesitábamos a un Salvador. Y Dios envió al Salvador. Dios envió al Salvador del mundo, a Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Y el momento que invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, automáticamente Él vino a morar dentro de nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Él ya no habita en tabernáculos hechos de manos de hombre, sino que ahora habita en nuestros corazones.
habita en nuestros corazones. Y esa es la bendición que tenemos nosotros ese día, hermanos. Ahora, con Jesús y a través de Jesús nosotros tenemos el don de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que podemos entender respecto a la Navidad. Ahora, una cosa que es importante para nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, dice la Escritura, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo, ¿quién? Dios nos dará señal. La Virgen concebirá, dice. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué glorioso, qué hermoso, qué mensaje más lindo. ¿Por qué, hermanos? Porque venimos a la Escritura y vemos el cumplimiento de esta porción de la Escritura en el libro de Lucas capítulo 2. En el libro de Lucas capítulo 2 es donde miramos el cumplimiento de estas palabras. El cumplimiento de la profecía que 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios le dio al profeta Isaías. Y cuando el profeta Isaías recibe la profecía, escribe esas palabras, él solamente escribiendo lo que Dios le está revelando, sin saber cuándo se iba a cumplir, solamente que Dios le estaba diciendo a él lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Si vas a Lucas capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 7, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese primer día de Navidad, los jóvenes María y José estaban completamente separados de su familia y amigos que vivían en la ciudad de Nazaret. Estaban solos en la ciudad de Belén. Estaban solos, sin nadie más que les acompañase en un momento tan crucial como lo es el nacimiento de un bebé. Sin hogar, porque no se encontró lugar para ellos en el mesón. Sin casa a donde llegar, sino que se les proveyó a ellos una cueva. Se les proveyó a ellos un comedero. Se les proveyó a ellos paja de la que los animales comían, para que pasasen la noche ahí, para que no estuviesen a la intemperie, para que no estuviesen en el frío. Dirás tú, qué irónico, ¿no? Por el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, creador de todas las cosas. Porque la Escritura nos dice que Jesús creó, ¿qué? Creó todo lo que existe en el mundo entero. Y Él venir al mundo que creó y tener que entrar a este mundo y ser acostado en un pesebre. O sea, en un comedero.
Qué triste, ¿no? Sería, dirías tú, pero en sí, ¿por qué lo hizo el Señor de esta manera? Pregúntate en tu corazón, ¿por qué Dios permitió que esto se diese de esta forma? ¿Por qué? Porque Dios quería, hermanos, identificarse no solamente con el más humilde, sino que quería dar esperanza aún al más elocuente del mundo entero. Porque si Él hubiese nacido en el palacio del rey, entonces los pobres no se hubiesen podido identificar con Él. Porque Él es ¿qué? Él es el hijo del rey. Y los monarcas no se mezclan con las personas comunes. Pero qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y le llamaría su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Me encantó mucho el drama que se hizo. ¿Por qué? Porque describió con lujo de detalle estas palabras que acabamos de leer nosotros. Y las sigue describiendo en el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor? Porque se les aparecieron los ángeles a los pastores. Hermanos, los pastores simbolizan a la gente común y corriente. Estos hombres estaban sucios, vivían en los campos con los animales, olían a chivo y a cordero, ¿no? Porque era lo que guardaban. Y me gusta mucho eso, ¿por qué? Por el hecho de que si un pastor no huele a oveja, no es pastor. ¿Me entiendes? Si un pastor no huele a oveja, no es pastor. ¿Por qué no es pastor? Porque no está entre las ovejas. Podemos ver el hecho de que estos pastores estaban en el campo y los ángeles se les aparecieron. Y los pastores que probablemente estaban solos, separados también de sus familias, sin aliento y sin esperanza. ¿Por qué? Porque estaban en el campo. Ellos agarraban sus ovejas, salían con sus ovejas, se las llevaban por 1, 2, 3, a veces hasta 4 meses. Y no regresaban a casa por los próximos 4 meses. Dormían con ellas en el campo, comían en el campo y vivían bajo las estrellas. Por 4 meses, pues no se bañaban por 4 meses. Pero vemos acá que nos dice la Escritura en estos versículos que el ángel que se les apareció a ellos, les dijo a ellos que nos dice acá que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Imagina ahora en estos momentos que nosotros acá, así de repente el techo de acá se nos desvanezca, el techo se nos desvanezca, y no solamente el techo se nos desvanezca, sino que detrás de nosotros o enfrente de nosotros venga un ángel y comience a hablar a nosotros. ¿Te imaginas cómo sería nuestra reacción o cuál sería nuestra reacción? Yo pienso que todos nos tornaríamos pálidos, blancos, ¿verdad? Nos asustaríamos. ¿Qué está pasando? Nunca hemos tenido una experiencia similar. ¿Qué es esto? Y todos a una buscaríamos un lugar donde meternos. Eso es lo que pasó con estos ángeles. Eso es lo que pasó con ellos. Ahora, pero qué interesante nuevamente, hermanos. Date cuenta la secuencia. Fíjate cómo Dios obra y cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja. Hermanos, Dios va a la persona que tiene necesidad. Él va al corazón solitario. Él va a la persona que tiene problemas, ya sea en su hogar, ya sea en su trabajo, ya sea con algunas otras personas. Él va a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidad de Él. Tienen necesidad de Dios. Los pastores, personas comunes, los cuales de ninguna forma, hermanos, de ninguna forma hubiesen podido relacionarse
relacionarse con aquellas otras personas, las cuales eran de la alta sociedad. Pero vemos que Dios, de una forma gloriosa y maravillosa, envió su ángel a esos pastores y la gloria de Dios los rodeó. ¿Estás pasando por problemas? ¿Tienes dificultades en tu vida? ¿Tienes dificultades en tu corazón? ¿Hay duda en tu mente? Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor y la gloria de Dios va a rodear tu vida y tu corazón. Seguimos adelante en el versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo. Os doy nuevas. La palabra nuevas, hermanos, nos habla a nosotros de una noticia fresca que acaba de salir de la prensa. Es como aquel muchachito que está en la esquina y vendiendo periódico, que dice Excelsior, Excelsior, noticia, noticia, noticia. Y trae una noticia y todo el mundo va a agarrar un periódico porque quiere leer la última noticia, ¿no? Eso es lo que les está diciendo a ellos. ¿Os traigo qué? Os traigo nuevas de gran gozo. O sea, lo que yo les vengo a comunicar a ustedes va a hacer que sus corazones brinquen de tanta alegría que hasta se les van a salir de sus pechos. Literalmente lo que deberíamos nosotros, hermanos, sentir cuando leemos esa porción de la Escritura. Que nuestro corazón, hermanos, se alegre tanto, que palpite con tanta intensidad, que podamos sentir nuestro diafragma, o sea, mirar cómo nuestro pecho levanta y sube y baja, de tanta emoción. ¿Por qué? Porque Él nos trae a nosotros nuevas de gran gozo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, la Escritura registra, hermanos, que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice que los hombres desobedecieron a Dios, quiere decir que el pecado entró en el mundo. Y porque el pecado entró en el mundo, entró la separación entre Dios y el hombre. Porque Dios es santo y Dios no puede ver pecado. Porque Dios es justo y no le gusta la injusticia, ni le gusta mucho menos la desobediencia. Y el hombre desobedeció a Dios. Y al hombre desobedecer a Dios, entonces Dios tuvo que separarse del hombre. Lo que la Escritura nos dice es que el hombre murió de una forma espiritual y también física eventualmente. Y ahí es donde entró la muerte al mundo. Y como entró la muerte al mundo, hermanos, entonces el mundo, la gente vivía sin esperanza. Llegó el punto al cual Dios tuvo que intervenir de una manera sobrenatural y dijo, no contenderá más mi corazón con el hombre, porque en el corazón del hombre hay maldad de continuo. Dice, he aquí voy a ¿qué? A destruir la humanidad. Pero Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Y Noé, su esposa y sus hijos, 8 personas en total, le dice Dios a Noé, constrúyete una arca. Constrúyete una arca. Dice, ¿por qué? Porque voy a traer juicio sobre la humanidad. Y vemos que Dios destruyó, ¿qué? Destruyó a la humanidad en el diluvio. Porque en el corazón del hombre había maldad de continuo. Entonces Dios comenzó nuevamente todo de cero. Y al comenzar todo nuevamente de cero, no solamente le dio al hombre una nueva oportunidad de comunicarse con Dios. Noé tenía una comunicación directa, dialogaba una a una con Dios. Todo el plan arquitectónico e de ingeniería que Dios le dio a Noé para construir el arca, Dios se lo dio a él. Le enseñó cómo construirla, le enseñó cómo sellarla para que no fuese a entrar el agua, le enseñó qué alimentos poner dentro del arca. O sea, todas estas cosas que eran necesarias para la vida, se las dio Dios a Noé. Para que pudiese nuevamente comenzar ¿a qué? Comenzar una nueva etapa, un nuevo ciclo. Y lo mismo hace la palabra de Dios en Jesús. La palabra de Dios nos da a nosotros
primeramente, el reconocer que hemos pecado. Segundo, que tenemos necesidad de un Salvador. Tercero, pedir perdón por nuestros pecados. Y cuarto, invitarle a entrar en nuestro corazón. Y es lo que el Señor ha hecho. Y es lo que Dios hizo con Adán. Pero Adán le dio la esperanza después a Noé. Y después de Noé, aún la comunicación entre Dios y el hombre no había sido establecida. Tuvo que enviar Dios al mundo a su Hijo para establecer esa comunicación. Hermanos, esta noticia que Dios le trajo a los ángeles, se la comunicó a José también. Porque José, cuando se enteró que su prometida estaba embarazada, él buscó la forma de deshacer el matrimonio. Y Dios tuvo que intervenir con José. Nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, dice, y no quería infamarlo, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por ello es que el ángel les dice a ellos, he aquí os traigo nuevas de gran gozo. Os traigo nuevas de gran gozo. Porque antes no teníamos esperanza, pero ahora os doy esperanza. Ahora os traigo a ustedes la oportunidad de escoger lo bueno o escoger lo malo. Continuando en el capítulo 2 de Lucas, versículo 11. Nos dice la Escritura que os ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles anuncian el nacimiento de un Salvador que es exactamente, hermanos, lo que el mundo necesitaba en esos momentos. ¿Te has puesto a pensar que Dios siempre te da lo que necesitas? Siempre te da lo que necesitas. El mundo en esos momentos necesitaba un Salvador porque el mundo estaba perdido. Para que el mundo pudiese reconciliar nuevamente su relación con Dios, Dios tenía que enviar al reconciliador. Tenía que enviar a Jesús. Si el día de hoy, hermanos, a nosotros nos hiciese falta una persona que nos guiase como líderes de la nación, nos envió a un presidente. Si nosotros necesitásemos a alguien que nos guiase en las finanzas, nos enviaría a un financiero. Si necesitásemos a alguien que nos representase en un caso legal, nos va a enviar ¿a quién? A un abogado. O sea, Dios nos envía, hermanos, a nosotros lo que necesitamos, y lo que el mundo necesitaba en esos momentos era un Salvador. Era un Salvador. Eso es lo que Dios envió al mundo, hermanos. Continuando en el versículo 12. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y esto os servirá de señal. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Los ángeles, los pastores, al mirar los ángeles, les entró temor. Les dio miedo. Y cuando miraron los ángeles, se preguntaron ellos, ¿qué es esto? Porque no solamente fueron los ángeles, sino que fue la gloria y el resplandor de Dios
que los cubría. La Escritura nos dice en el libro de Hechos que cuando el apóstol Pablo iba de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Damasco, dice que en pleno mediodía, la gloria de Jesús resplandeció sobre él y dice que sobrepasaba el resplandor del sol. Y tú y yo, hermanos, no podemos mirar el sol a ojo descubierto. No podemos mirar hacia el sol y poderle observar. No podemos. ¿Por qué? Porque la intensidad de los rayos del sol nos cegan a nosotros. Nos cegan. Y por ello que cuando el apóstol Pablo miró la gloria de ¿quién? La gloria de Jesús, quedó ciego. Y estos ángeles, al mirar en las vigilias de la noche, mirar que todo está oscuro, todo absolutamente está oscuro, y de repente una luz súper brillante aparece en el cielo, y en el cielo aparecen ángeles cantando y dando gloria a Dios en las alturas. Dime, ¿tú no te asustarías tú también? Creo que sí. Para nosotros la historia es sumamente interesante, pero vivirla es muy diferente. Trata de meterte en la historia. Trata de ponerte tú en la escena. Trata de pensar que tú eres uno de los pastores que está en el campo y de repente se te aparece la gloria del Señor. Y los ángeles te dicen, aquí os traigo buenas de gran gozo. Y después te dicen, y esto os servirá de señal. Esto os servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Que encontrarían al bebé acostado en un pesebre. O sea, en una cueva, literalmente, en una cueva. Porque los animales en aquel entonces vivían, les hacían hoyos en las piedras, y en las piedras hacían los comederos, y ahí es donde les echaban la paja. Y se encontraréis al bebé en un comedero. Y lo vamos a poner en términos que nosotros conocemos. Y entonces cuando lo encuentres ahí en ese comedero, vas a ver que ese es el que yo os he enviado. ¿A quién? Al Cristo, al que salvará al mundo de sus pecados. Y hermanos, esas son las mejores noticias que cualquier ser humano puede recibir. Porque dirás tú, lo tengo todo. Tengo casa, tengo trabajo, tengo familia, tengo buenas amistades. Pero si no tienes la vida eterna, nos dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre? O sea, lo nuestro, hermanos, no es aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos, vamos de pasada. Nosotros, hermanos, eventualmente vamos a morir aquí en este mundo y después vamos a existir en el ámbito espiritual por la eternidad. Y ahí es donde nosotros queremos asegurar nuestro futuro, nuestra salvación. Y Jesús vino a darnos a nosotros esa garantía, esa seguridad de que la seguridad de la vida eterna, de que si nosotros ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, tenemos, hermanos, la seguridad de la vida eterna. Y esas son las nuevas de gran gozo que el Señor les trajo a ellos. O sea que les dio a ellos una señal. La señal era que iban a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa fue la señal que los ángeles les dieron a ellos. Imagínate, hermano, cuando nosotros acá los hermanos que cantan se paran aquí al frente y están alabando a Dios. Y cuando estamos en sintonía y todas nuestras voces, hermanos, se unen y están en un mismo nivel, es una melodía angelical. Es una melodía angelical, algo hermoso que hasta se te paran los pelitos de las manos. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Y cuando nuestras voces se unen a las huestes angelicales que alaban a Dios de noche y de día, qué glorioso debe de ser eso para el Señor. Ahora imagínate estos ángeles delante de estos pastores alabando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, dice, y buena voluntad para con los hombres. ¡Qué mensaje
más profundo, qué mensaje más glorioso. Dice, ¿por qué? Porque la gloria de Dios en los cielos se ha hecho manifiesta a los hombres, para traer paz al hombre que existe en la tierra. Porque sin Cristo, hermanos, no hay paz en nuestros corazones. Por ello es que hay tanta drogadicción. Por ello es que hay tanta adicción. Por ello es que hay tantas personas que tratan de llenar su ser. ¿Con qué? De llenar su ser con otras cosas para poder tener un poco de gozo, un poco de alegría, un poco de paz. Pero cuando todas estas cosas pasan, hermanos, vuelves al mismo lugar donde comenzaste. Pero cuando Cristo es el Señor de tu vida y vive en tu vida y en tu corazón, Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él ha dicho, he aquí, yo os traigo paz. Y mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa es la paz de Dios, la paz del Salvador. En Isaías 9, versículo 6, nos dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. O sea, su nombre, el nombre de Jesús es admirable. Es admirable. El día de hoy puedes hablar en el nombre de Mahoma, puedes hablar en el nombre de Buda, en el nombre de Krishna, puedes hablar en cualquier nombre, e incluso en el nombre de Dios. Pero cuando tú hablas en el nombre de Jesús, las personas se molestan. Se molestan. Como esta mujer que fue al pastor y le dijo, ¿cómo que usted quiere meter a Jesús en todas sus festividades? Cuando dice, Jesús es la razón de la temporada. Jesus is the reason for the season. Y le dice, ¿cómo es posible? O sea, ahí podemos ver que su nombre es admirable. Consejero. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber cómo hacer las cosas? Dice Él, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Dice el Señor, venid a mí. Él no dice, ve al pastor. Él no dice, ve al consejero. Él no dice, ve al psiquiatra o ve al psicólogo. Él no dice nada de eso. Dice, venid a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Dice, porque yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Por ello es que es consejero, Dios fuerte, hermanos, como Dios, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, no hay otro. No hay otro. Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. En Colosenses capítulo 1, versículo 19, la Escritura nos dice lo siguiente. Sé por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, hablándonos de Jesús, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la paz que tú y yo tenemos, hermanos, costó mucho. Costó mucho. Fue mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. El día de hoy celebramos el nacimiento del Salvador y nos gozamos porque son nuevas de gran gozo para nosotros. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor no como un rito religioso, sino como un momento de meditar que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo a traer a nosotros esperanza y nuevas de gran gozo, para dar a nosotros el don de la vida eterna y dar a nosotros la esperanza que el mundo no tenía y que ahora poseemos por el amor de Dios. Continuamos en el versículo 15. En el versículo 15 al 20 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María
y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, manteniéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto como se les había dicho. Como se les había dicho. Ok, la noticia te ha sido dada. La noticia les fue dada. Ellos bien hubiesen podido decir, ¿sabes qué? Fueron los frijoles que comimos anoche, que nos causaron indigestión y nos hicieron ver visiones. Sigamos cuidando las ovejas, ¿no? Llevémoslas a esta otra pradera que tiene un poquito más de hierba. Ignorar el mensaje. O optar como optaron ellos. Ellos optaron ¿por qué? Por obedecer. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues. ¿Pasemos dónde? Dice, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Por ello, hermanos, es que cuando Dios nos da la oportunidad de compartir el Evangelio, Dios nos da la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo Jesús, la opción de ellos es aceptar las nuevas de gran gozo o rechazar las nuevas de gran gozo. El hecho de que si aceptas y vas y investigas el mensaje que se te ha dado, puedes encontrar que todo lo que se te dijo es verdad. Y una vez que llegues ahí, te vas a alegrar. Y no solamente te vas a alegrar, sino que vas a ir y le vas a decir a otros lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha mostrado. Y cuando tú vayas y le reveles a otra persona va a querer venir a ver lo que Dios está haciendo en ese lugar o en este lugar. Acá podemos ver ¿qué? Podemos ver que los pastores creyeron al mensaje que se les dio a ellos. No solamente creyeron al mensaje, sino que fueron a ver. Y dice en el versículo 16, dice, y vinieron pues apresuradamente, cuando escucharon las nuevas de gran gozo, dijeron, vayamos, investiguemos y veamos si lo que el ángel nos está diciendo es verídico, porque si lo es, entonces, hermanos, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ha venido a la tierra a traer paz a los hombres y nos ha venido a traer la salvación. Es lo que ellos esperaban. Así es de que vinieron apresuradamente, dice, y hallaron a María. ¿Qué nos dice la Escritura? Que los ángeles dijeron, y esto os será por señal. ¿Recuerdas? Dijo, y esto os será por señal. ¿Cuál era la señal, hermanos? La señal era que iban a encontrar al niño. ¿Dónde? Iban a encontrar al niño acostado en el pesebre. O sea, cuando llegaron al pesebre, cuando llegaron al mesón, fueron al pesebre donde estaba el niño, lo primero que miraron fue lo que los ángeles le dijeron a ellos que iban a encontrar. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la bendición y la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, le decimos, ven a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios adoramos a Dios, leemos la Biblia y aprendemos de ella, enseñamos y aprendemos. Y no solamente eso, sino que vemos cómo Dios nos habla a través de ella. Y cuando las personas llegan acá y alaban al Señor y ven cómo la Escritura se desarrolla y cómo la palabra de Dios nos va enseñando, dicen ellos, wow, es verdad lo que me dijeron a mí respecto al Evangelio. Y eso es exactamente lo que está pasando acá. Y en el versículo 17 encontramos los primeros evangelistas. Los primeros evangelistas, hermanos. Dice, y al verlos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
En cuanto ellos, hermanos, escucharon la noticia, fueron a verificar el mensaje. Una vez verificado el mensaje, no se quedaron callados. Salieron y pregonaron y anunciaron y dijeron a todo el mundo lo que ellos habían visto y lo que ellos habían experimentado. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. Estamos pregonando el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Porque es muy importante para nosotros. Porque vemos acá los primeros evangelistas, o sea, los primeros que fueron a dar nuevas de gran gozo de que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Cristo, el Mesías. Y en el versículo 18 se pone interesante. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Todos los que oyeron. Interesante la palabra, ¿no? Porque lo que implica eso es que hay otros que no oyeron. Hay otros que no escucharon el mensaje. Hay otros que dijeron, estás loco, ¿qué te pasa a ti? Yo soy judío de judíos, yo soy de la religión de Moisés. Y hay otros que dijeron, no, y ¿sabes qué? Yo quiero ir a ver eso, yo quiero averiguar eso, yo quiero investigar eso. Y fueron y también verificaron lo mismo que los pastores les dijeron. Pero lo importante de todo, lo interesante de todo acá es que dice que los que oyeron y los que creyeron, porque habían otros que no oyeron y no creyeron. Y desafortunadamente el mundo no ha cambiado, hermanos. El día de hoy tú le hablas a personas que aceptan el mensaje, escuchan el mensaje y se van llenos de gozo. Pero hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Mañana. O es más, ya tengo mi propia religión. No me interesa tu religión. Pero un momento, es que yo no te estoy trayendo una religión, te estoy trayendo nuevas de gran gozo. Te estoy diciendo lo que acabo de ver, lo que el Señor acaba de mostrarme. O sea, no es religión. No es religión, es un mensaje. Es un mensaje lo que los pastores estaban trayendo a este mundo, a estos hombres. Pero los que creyeron, hermanos, se maravillaron. Se maravillaron. La Escritura nos dice en el libro de Lucas que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Hacen fiesta. ¿Te imaginas el bullicio que ha de haber en el cielo cuando una persona dice, Señor, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y quiero que seas Señor de mi vida. ¿Te imaginas la alegría, el gozo que hay en el cielo? Cuando los ángeles, hermanos, en el cielo están haciendo fiesta, cantando, alabando, glorificando a Dios, diciendo a Jesús, valió la pena lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque mira ahí uno más que te ha invitado a entrar en su corazón y te ha declarado Señor de su vida. Fue bueno el sacrificio que hiciste por la humanidad. Y en el versículo 19 también nos dice lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La palabra meditar, hermanos, es pensar en lo que se te ha dicho o lo que estás viendo. Y ella estaba pensando en lo que el ángel Gabriel le había comunicado a ella. Estaba pensando en lo que estos hombres habían dicho acerca de los ángeles que habían aparecido. Ella estaba meditando y pensando en las cosas que los pastores estaban diciendo acerca de su hijo Jesús. Y ella estaba recordando claramente el mensaje que le dijo el ángel Gabriel, que sería de la vida de este niño. O sea, estaba pensando en todas estas cosas. Lo mismo que debemos de hacer nosotros, meditar. Cuando alguien viene y te trae nuevas de gran gozo, tienes que pensar, ok, si eso que me dicen a mí es verdad, entonces Dios me va a ayudar a superar mi adicción. O si esto que me dicen a mí es verdad, Dios me va a proveer con un buen trabajo. Si esto que me dicen a mí es verdad, Dios me va a proveer con una buena casa. Pero sobre todas las cosas, Dios me va a proveer
mi mansión celestial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuese así yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también conmigo. O sea, meditar en todas estas cosas, de la misma manera que María meditaba, y no solamente meditaba, guardaba, hermanos, guardaba el mensaje en su corazón. Guardaba el mensaje en su corazón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando guardamos nuestro dinero en el banco? Lo estamos reservando para un momento clave. Para cuando te quieras comprar el carro del año. Para cuando te quieras comprar tu casa. Estás reservando. De la misma manera nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios para cuando vengan esos momentos difíciles y ataques a nuestras vidas, poderlos contrarrestar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es lo que estaba haciendo María. El versículo 20, hermanos. Volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Si no llegaron, no se regresaron tristes, se regresaron alegres. Muchas veces salimos del servicio y los veo salir por la puerta de atrás y digo, bueno, ¿estaban en el servicio o en un funeral? Porque no veo la sonrisa, el gozo de haber estado en la casa de Dios. Y cuando no ves el gozo y la alegría de lo que Dios te ha comunicado, entonces tienes que ver, ok, ¿qué pasó? No escuché, si escuché a lo mejor se me fue, se me perdió. No entendí ni papa. Pero estos ángeles, estos pastores sí entendieron. ¿Entendieron qué? Entendieron que Dios fue el que se les manifestó en el cielo. Que los ángeles venían a traerles a ellos nuevas de gran gozo, hermanos. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy. Dios nos está trayendo nuevas de gran gozo. Nos está trayendo alegría, esperanza. Y nos dice a nosotros que ha traído la paz a los hombres, a nosotros los hombres. Muchas veces carecemos de paz. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está en el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo. Quiere decir, la paz que yo siento internamente en mi corazón, la transfiero, la paso al corazón de ustedes. Y ahora ustedes, la paz que yo siento la van a sentir. Y dice, y mi paz que yo les doy, yo no la doy a ustedes como el mundo la da. Porque la paz del mundo es condicional. Tú y yo vamos a tener paz hasta que me la hagas. O te la haga yo a ti. O si cambias de mente, ¿no? Si cambias de mente, fácilmente vas a decir, ¿sabes qué? Basta contigo. Y ahí vuelve nuevamente la ¿qué? La enemistad. Pero la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Me la haces, no me importa. Me ofendes, no me importa. Me corres, no me importa. ¿Por qué? Porque yo no estoy, mi paz no es de hombre, es de Dios. Porque a Jesús le hicieron todas estas cosas. Lo rechazaron, lo bofetearon, lo escupieron, lo clavaron a una cruz. Y aún desde ahí dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales. Qué glorioso, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, hermanos, para concluir, quiero que noten que las palabras que fueron escritas fueron para nosotros, hermanos, palabras de gran gozo. Dios sabía claramente lo que nosotros necesitábamos. Necesitábamos un Salvador. Por lo tanto, ¿nos envió qué? Nos envió la Navidad. Nos envió la Navidad. Y nuevamente, hermano, la Navidad significa nacimiento de la vida para ti. Nacimiento de la vida para ti. Así es de que cuando alguien te diga a ti, feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad, ¿qué te está diciendo? Que el nacimiento de la vida para ti sea aceptado en tu corazón. Nacimiento de la vida para ti. Así es de que
Gloria a Dios, me alegra mucho verles en la casa del Señor. Verles acá que han venido, han dado prioridad al Señor y no a los regalos. Que han dado prioridad a la palabra de Dios, al compañerismo, al convivio. Y que, hermanos, el Señor les bendiga por su fidelidad, por su amor a Él sobre todas las cosas. Y que Él continúe esa obra gloriosa y maravillosa que ha comenzado en sus vidas. Y que este tiempo de celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos dé a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la palabra de Dios nos dice que son nuevas de gran gozo. Porque ha venido la paz al mundo a través de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Oh, mi Dios, qué maravilloso es estar en tu presencia. Qué glorioso es llegar a tu casa. Qué lindo es abrir tu palabra y en ella y a través de ella escuchar tu voz. Oh, Señor, casi que me puedo yo, Padre mío, poner ahí junto con los ángeles. Mirar, mi Dios, tu gloria, el resplandor de los ángeles. Mirar, oh Padre Celestial, escuchar, oh mi Dios, su mensaje, el mensaje de ellos. Correr hacia el pesebre, mi Dios, llegar hasta donde está Jesús y observar, mi Dios, su rostro. Observar su rostro. Y mirar, mi Dios, que, oh Padre Santo, es para nosotros nuevas de gran gozo. Bendice este pueblo, esta tu congregación, estos tus hijos, los cuales, mi Dios, un día entendieron que necesitaban un Salvador, reconocieron ser pecadores, pidieron perdón, invitaron a Cristo a entrar en su corazón y le han hecho Señor de su vida. Y han, oh mi Dios, recibido la Navidad. Sí, Padre, han recibido el nacimiento de la vida, Señor. Han venido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bendícenos en el resto de este día, Padre. Ve delante nuestro, Señor, y que nuestro tiempo sea de meditar en todo lo que este día hemos aprendido y de meditar en tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.